Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien y gracias por estar aquí una vez más en La Vuelta a Ti. Conversaciones de marca personal, un espacio donde la autenticidad no es una opción, es la base de todo. Y quiero comenzar diciendo que vivimos en un mundo que nos ha hecho pensar que existe blanco y negro, víctima o verdugo, correcto o incorrecto, nosotros o ellos. Pero la vida real no funciona así. La vida real está hecha de matices, de contradicciones, de sombras que no queremos mirar y de luces que a veces exageramos para sentirnos más tranquilos. ¿Qué pasa cuando las verdades con las que creciste se rompen? ¿Qué pasa cuando descubres que el enemigo también es humano? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando entiendes que tú también tienes algo de aquello que criticabas? Hoy converso con Samuel, productor de audio, traductor de guiones de videos y cines, especializado en cultura y política, creador de algunos podcasts que hablaremos el día de hoy, y alguien que creció en un entorno quizás alejado de la vida real, que vivió la polarización desde dentro y que entendió que el mundo no es blanco y negro. Y este episodio no es sobre tener razón, no. Es un episodio sobre evolucionar, sobre desaprender, sobre mirar la sombra propia antes de señalar la ajena. Así que bienvenido ahora sí a este episodio, Samuel. Muchas Para mí gracias. es un honor tenerte acá. Y cuando tuve la oportunidad de conocerte, me llamó muchísimo la atención luego que hablábamos un poco, no solo del trabajo que haces en los podcasts que vamos a hablar un poco más adelante, sino en tu historia. Y yo dije, quiero tener esta historia en La Vuelta a Ti, porque soy una de esas personas que antes siempre pensaba blanco y negro. Yo siempre he dicho, conmigo todo o nada. Y es un error, sin duda alguna, pensar que todo es blanco y negro, bueno y malo. Y qué mejor que tú, luego que te escuché, que hablamos un poco, que conversamos para esto. Y yo tengo aquí, porque quiero comenzar este episodio ya de lleno con una pregunta que me parece importante. ¿Y cuál fue? Ya me la comentaste un poco, pero para todas estas personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, ¿cuál fue la primera grieta en las verdades con la que creciste? Que te diste cuenta. Pues lo primero, muchas gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí y tengo muchas ganas de charlar contigo. A ver, es verdad que empezamos fuerte, ¿eh? Que vamos directamente al ataque, pero me gusta, me gusta. A ver, en respuesta a la pregunta, la primera grieta no sabría muy bien identificarla, porque no ha sido un momento específico, un momento preciso. Eso casi sería demasiado fácil, ¿no? Que sería casi hollywoodiano, ¿no? De Sí, claro. un momento clave así. Sino más bien fue como un proceso. Yo desde pequeño sabía que algo no estaba bien. Yo me crié en el seno de una familia que formaba parte de los evangélicos en los Estados Unidos, que llegó a ser casi como una secta, ¿no? Con sus códigos, con sus reglas, la gente se tenía que vestir de alguna forma, también estábamos obligados a sonreír siempre, era un pecado no estar feliz. Si no estabas sonriendo, eso quería decir que tenías algún tipo de pecado dentro de tu corazón, con lo cual era como un performance constante. Pero yo incluso a la edad de 5 o 6 años me di cuenta de eso, de que era un performance. Recuerdo que a veces cuando veía a otros niños en el supermercado, las sonrisas que tenían en la cara, yo decía, esas sonrisas son auténticas. Esos niños No se están parece a mi felices. sonrisa. Sí, y esos niños están felices de verdad. Con lo cual yo diría que eso fue un poco el comienzo de ese proceso.
Luego, con el paso de los años, pues me fui dando cuenta de muchas cosas. Sí que recuerdo un episodio en concreto. Tendría 15, 16 años, más o menos, sí, más o menos, sí, 16. Y fui a México. Esto fue un viaje organizado por la iglesia, pero fue un poco por mi cuenta, con una amiga y con su madre. Vivimos un mes en un orfanato, que estábamos trabajando ahí con los niños, que fue una experiencia fantástica, de hecho, que es ahí cuando empecé a aprender el español y compartiendo ahí con los niños y tal. Y después de un mes, llegaron los demás hombres de la iglesia. Y recuerdo un niño que todavía es que veo su cara en mi mente, que se llamaba Marcos. Y Marcos, pues era un niño de, yo qué sé, de unos 8 o 9 años, y la policía lo había encontrado en un basurero, en un vertedero. Y el pobre niño tenía una infección ocular. Casi no podía ver porque le dolía abrir los ojos, la luz le molestaba mucho. Y cuando la policía lo trajo, que esto pasaba casi todos los días, la policía venía pues con niños desamparados, niños en situaciones vulnerables. Y los hombres de la iglesia querían rezar. Se pusieron en un círculo alrededor de este niño y yo me di cuenta de que estaba temblando, que tenía miedo. Claro. Y claro, imagínate, tienes 8 o 9 años, te cuesta mucho ver, de repente estás rodeado, un montón de hombres de 50 años hablando Exacto. en otro idioma, te están tocando, están rezando, están gritando. Y dije, parad, parad, que le estáis haciendo daño, que el niño no dejaba de repetir, me duelen los ojos, me duelen los ojos. Estaba temblando, casi tiritando. Y no me hacían caso. El predicador dijo, no, es que necesitamos estas imágenes para la presentación de PowerPoint, cuando Joder. volvamos a la iglesia. Y estaban ahí haciendo fotos con el flash en los ojos. Y yo sufrí mucho en ese momento. Luego, o sea, obviamente el niño sufría mucho más que yo, pero yo también estaba sufriendo. Luego, cuando volvimos a la iglesia, ya de vuelta en los Estados Unidos, efectivamente enseñaron la presentación de PowerPoint. Ese niño que estaban ahí contaron su historia. Toda la congregación aplaudía. El predicador estaba ahí con el pecho para afuera, como, qué buen hombre soy yo. Y yo en ese momento pensé, aquí hay algo que falla. No, no quiero estar aquí. Claro, sí. ¿Y sentiste mucho miedo en ese momento? No, miedo tampoco, porque como decía antes, incluso desde pequeño, yo sabía que algo no estaba bien. Yo nunca me lo creía al 100% y siempre sabía que yo quería salir de aquello. Con lo cual, cuando por fin salí, yo sentí más bien alivio en lugar de miedo. ¿Y cómo fue esa reconstrucción de tu identidad? Porque si vienes creciendo Ujú, con esto, eh, y aunque sabías en el fondo que no estaba bien, ujú. había parte que podía influir en la identidad que tenías o en lo que hacías, en lo que proyectabas. Entonces, cómo construiste o cómo fuiste construyendo o cómo sigues construyendo esa identidad tuya luego de crecer en este entorno? Sí, yo no diría que, a ver, no ha sido tanto a nivel de identidad porque creo que en mi fuero interior yo ya estaba construyendo otra persona porque sabía que en algún momento me quería escapar, ¿no? O sea que ya me estaba preparando. Yo sabía que todo era cuestión de tiempo, que en algún momento me iba a poder ir, que efectivamente ha sido así, que de hecho me fui de casa de mis padres y todo ya de adolescente. Más que a nivel de identidad, tenía que aprender otros códigos. Antes había mencionado, por ejemplo, que la gente dentro de la iglesia se vestía de alguna forma. Esto, pues, en los años 90, ¿no? Que no sé si te acordarás de la moda en aquel entonces, que los hombres llevaban los pantalones como muy sueltos, Sí, sí. y los hombres en la iglesia siempre con los pantalones más apretados, con el pelo muy corto, las mujeres con el pelo largo, con las faldas largas. La ropa, por ejemplo, pues me tenía que comprar otra ropa porque si no parecía rarísimo ahí en la calle. Luego también tonterías, como es que me di cuenta porque yo había sido educado en casa durante los primeros años de mi vida. ¿No fuiste nunca no, No, no te permitían? no me permitían. Durante 2 años sí que iba, después me sacaron del colegio público porque me dijeron que me estaba volviendo demasiado laico. Creo que fue entre la edad de 8 y 10, 11 años, algo así. Y de hecho me encantaba el colegio público porque así estaba con otros niños Claro. y veía otra gente y tal.
Pero claro, cuando empecé a ir ya al instituto público, eh, fue para mí todo un shock porque todos los demás adolescentes estaban hablando de las series de televisión que yo desconocía, tenían bromas, muletillas, cosas de la cultura Que popular no, que que no. yo desconocía por completo y me sentía pues muy, muy fuera de lugar. Con lo cual me di cuenta de que me tenía que poner las pilas muy rápido si quería relacionarme con los demás. Y bueno, es lo que hice un poco. También he de decir que tenía mucha suerte, que conocí a mucha gente muy maravillosa que me acompañó y que me ayudó Qué bien. en esa experiencia. Claro, porque si ya de por sí, siendo adolescente, joven, Ujú. estamos un poco complicados nosotros mentalmente Hombre, ya te digo. y el ahora relacionarte con personas de tu edad Sí, que están actuando, no de correcto o incorrecto, pero actúan de la forma que se vivía en ese momento, claro. no tuvo que haber sido nada fácil. ¿Te acogieron muy bien o fue difícil? Yo diría, pues como acabo de decir, sí, me acogieron bastante bien. Creo que tenía bastante suerte, justamente por las personas que tenía a mi alrededor que me estaban ayudando. Porque si no, creo que también hubiese sido muy fácil, yo qué sé, que eligiese un mal camino, ¿no? Y eso, pues tenía la suerte de tener sobre todo a muchos adultos, pero también otros adolescentes. O sea, chicos, creo que a pesar de mi rareza en ese momento, siempre he sido una persona bastante abierta, dispuesto a relacionarme, y creo que eso también los demás, pues también lo sentían, ¿no? Pero creo que ahí hay una bendición muy grande. Y digo la palabra bendición porque a pesar que vivías todo eso, algo de tú decías dentro de ti, esto no está bien, como que eras muy fiel a ti. Ujú. Y me imagino que luchabas contra todo lo que te decían para no cambiar eso que tu corazón o tu instinto, como depende cómo lo tome la gente, decías, no puedo darme la espalda a mí, porque sé que esto no está bien. Ujú. Tengo que, entonces, eres muy intuitivo. Ahora en tu día a día te dejas llevar mucho por ese, como dice uno, ese sexto sentido que uno tiene antes de hacer algo, decidir algo laboral, crear algo en las historias que cuentas. Sí, bueno, yo creo que esto tiene un poco que ver con el tema de la conversación de hoy, ¿no? De los binarios y de que el mundo que no es ni Mm. blanco ni negro, sino que tiene matices. Yo cuando salí de la iglesia, eh, con respecto a la pregunta que me has hecho ahora, pues en cuanto a la identidad y todo eso, una cosa que sí que tenía muy interiorizada, que no me di cuenta de forma intelectual cuando salí de la iglesia, es justamente eso, que existe una verdad absoluta, que todos los evangélicos siempre decían que ellos tenían la verdad absoluta, por eso no había que estudiar ni otras religiones, ni culturas, ni nada, porque ya teníamos lo mejor. Entonces, cuando yo salí, yo dije, bueno, ellos obviamente, claramente, no tenían la razón, con lo cual, si lo suyo no es lo mejor, todo lo demás, todo lo más opuesto, sí que lo es. Con lo cual, me atraía mucho, pues, los hombres con el pelo largo, las mujeres más rebeldes. De ahí mi historia de amor con Patti Smith, por ejemplo, que descubrí otra música Que- y tal. Pues también las drogas y las películas para, no sé, un poco más, las películas que no me permitían ver cuando yo era pequeño. Que nada de eso fue tan dañino, pero otras cosas a lo mejor hubiesen podido serlo, pues como acabo de decir, por ejemplo, las drogas, todo eso. Si no hubiese tenido a las personas tan buenas a mi alrededor, un poco que me guiaban, Podía, claro. sí, yo creo que hubiese podido acabar de una forma muy distinta, que digamos. Entonces, ¿en qué momento como tal te diste cuenta que no es que es blanco y negro? Para el Ujú. blanco y negro hay matices. Sí. En esa situación, ¿cuándo te diste cuenta de, no, no es que esto está bien o esto está mal? Mm. Ah, existe un sinfín de opciones o de alternativas que no es que están bien, que están mal, Sí. solo que existen. Claro, pues de nuevo yo diría que no ha sido un punto concreto, pero sí que hay un momento un poco destacado en mi mente, en mi memoria, que antes había hecho referencia a este concepto de la verdad absoluta.
Y para entender esto, te voy a contar una anécdota. Dentro de la iglesia, había una mujer que le habían tildado de adúltera, que no lo era, de hecho. La pobre mujer era viuda y se estaba viviendo con un hombre separado, pero no legalmente divorciado. La llamaron delante de toda la iglesia sin aviso y le echaron. Y en ese momento, cuando le echaron, yo me fijé en todas las personas a mi alrededor. Y tenían una cierta expresión en la cara. ¿Cómo te lo explico? Con los ojos entrecerrados y con el mentón para arriba. Así, como con una cierta superioridad moral. Ujú. ¿Vale? Yo esa expresión la vi en muchas ocasiones. Luego, ya estando aquí en España, yo después de haberme separado de la iglesia, de haberme ido muy en la dirección contraria en todos los sentidos, otra de las cosas que hago o que he hecho en mi vida, yo he trabajado en la política con el Partido Demócrata estadounidense, que tenemos una delegación aquí en España. Y estábamos en una reunión. Esto fue durante la época de COVID, con lo cual estábamos haciendo videollamadas y tal. Justo antes de esta reunión, yo había estado trabajando con mi logopeda, que es como coach de acento y tal. Y por eso yo tenía un espejo que estaba justo al lado de mi ordenador. Y en esta reunión que tenía con el grupo político, estábamos hablando de un tema que no voy a entrar mucho en los detalles porque no creo que sea el espacio para eso, pero digamos que era un tema muy candente y que creaba y que sigue creando mucho debate, mucha polémica. Había personas enfrentadas, una mujer que estaba llorando, yo no estaba del todo de acuerdo con ella, pero tenía mis dudas. Aún así, yo sabía que tenía que actuar de una cierta forma porque la inmensa mayoría de la gente en esa reunión esperaba que yo actuase de esa manera, con lo cual le mandé a callar. Y justo en ese momento, cuando le mandé a callar, me vi en ese espejo y me di cuenta de que yo tenía el mentón para arriba, con los ojos entrecerrados, y me horroricé. Me di cuenta de lo que había hecho. Después, hablando con esta mujer, porque me sentí mal, y dije, a lo mejor no he actuado mal, y tuve una conversación pues un poco más íntima con ella, y me contó por qué opinaba de esa manera en base a sus propias vivencias, y tenía razón desde otra perspectiva. Claro. Y me di cuenta de la equivocación que había cometido yo. Y ese momento, como te digo, ese momento no ha sido el único, pero sí que es un momento en el que me di cuenta Te de... viste reflejado en eso que Sí, viste en aquel que momento. claro, que no hay ni blanco ni negro, sino grises. Sí, y yo también pienso hoy en día mucho en eso. Hace poco comía con una amiga y su familia que adoro muchísimo Ujú. y salió un tema a relucir político, pues estos temas que son Sí. controversiales, si es político o religión, por cierto. Y yo le entendía su situación, pero sí he cambiado un poco mi manera de ver las cosas y le decía, te entiendo y como me lo estás explicando, te Ujú. entiendo, pero también entiendo a esta persona que me lo está explicando totalmente diferente a lo que Claro. tú me estás diciendo. Entonces, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la vivencia, dependiendo en el lugar donde tú te encuentres, Ujú. vas a ver la situación totalmente diferente Desde y luego. tenemos que también ser un poco, aceptar un poco esto. Ujú. Sí, también sabemos que hay gente que se aprovecha de esto y Ujú. transgiversa todo, pero sí hay gente que tiene una realidad y debemos respetar la manera de cómo ve su realidad, Ujú. porque no estamos ahí, Sí. no estamos en su lugar Ujú. y no sabemos cómo vamos a reaccionar o qué va a pasar, porque no lo estamos. Y Sí. la única forma de saberlo es estar sentado en donde estás tú o tú en donde estoy yo. Efectivamente. Y a lo largo del tiempo sí me he dado mucho cuenta de esto, porque sí soy, como te dije al principio, conmigo todo o nada. Ujú. Aunque hay cosas que lo sigo manteniendo porque hay cosas que no Hombre, son claro, hay ciertas negociables. cosas que sí. Sí, hay cosas Sí. que no son negociables en Sí. muchos puntos. Pero en otros puntos sí soy más de escuchar, el saber Ujú. y a veces no estar de acuerdo, pero Ujú. respetar Sí. esa visión porque me estás O por lo dando, menos escuchar. sí, o porque me estás dando también, me estás dando quizás, me estás explicando, me estás dando tu noción, la manera de tu ver y yo digo, bueno, no. Ujú.
pero lo respeto, es su visión, no. O por lo menos tener el debate. Yo creo que en este mundo un tema que me preocupa bastante es que el mundo está cada vez más polarizado. Y desde mi punto de vista hay varios motivos por este fenómeno, pero las redes sociales tienen mucho que ver. Cada vez más vivimos dentro de una burbuja y Ujú. solo hablamos con personas afines a nuestras ideologías, a nuestro modo de ver la vida, a nuestras perspectivas. Y lo veo de nuevo volviendo un poco a la política. Es que las redes sociales están hechas así con sus algoritmos que ellos lo que quieren es que sigamos dentro de nuestra burbuja. Yo creo que eso es muy peligroso. Yo lo veo mucho incluso con gente un poco más afín a mi ideología social, más progresista, em, que dicen, no, yo es que no quiero hablar con ese tipo de persona. Yo eso no lo necesito en mi vida. Y me parece un gravísimo error, porque si dejamos de hablarnos, de escuchar las perspectivas de los demás, aunque no estemos de acuerdo, no vamos a solucionar nada. Es como, mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, una persona de la iglesia de mis padres, de hecho, es una persona bastante homófoba, que me había dicho algunas cosas muy horribles. Pero yo insistí en seguir hablando con esa persona. Y hoy día tenemos una relación, yo no diría que esa persona haya aceptado al 100%, pero ahora tenemos una relación y es verdad que esa persona incluso ahora defiende los derechos de los homosexuales, por ejemplo, el matrimonio para todos, aunque no esté al 100% de acuerdo. Y yo creo que nuestra relación ha influido en eso. Hubiese sido muy fácil en un principio decir, pues mira, no voy a hablar con esta persona porque me ha faltado el respeto, no estoy de acuerdo con su ideología. Aún así, yo insistí en mantener la relación con esta persona y las cosas han cambiado un poco. No todo lo que me gustaría, pero han cambiado un poco. No hubiesen cambiado para nada si yo hubiese desaparecido de la vida de esa persona. Al mismo tiempo, voy a decir, me parece un poco injusto que haya tenido que hacer esta labor, que es mucho trabajo, pero creo que es la única manera Vale. de hacer del mundo un poco un lugar mejor. Claro, y si queremos generar cambios, también tenemos que armarnos un poco de paciencia, como tú Sí, dices, y no bloquear esto que no me gusta. sí, Sí, porque las redes sociales llevan esto. Ah, no me gusta, bloqueo, mm, quito. Ah, en el WhatsApp no sí, quiero hablar más contigo, ni siquiera que me despido, te sí, bloqueo. ujú. Y creo que todo eso lo vemos como una salida rápida que al final nos está encerrando en algo que no nos va a traer nada bueno. Sí, porque también nunca te cuestionas a ti mismo. Si antes hablaba un poco de la verdad absoluta, si tú te crees con la verdad absoluta, aunque no sea la verdad que predica la iglesia, nunca vas a hacer un trabajo interno, un trabajo de evolución, de autocuestionarte, de pensar qué es lo que puedo hacer mejor yo también en esta vida. ¿Cómo puedo cambiar yo? ¿Qué puedo aprender yo? De verdad que puedo pasar aquí horas escuchando y preguntándote, pero y mientras llegaste ya aquí a España, en Madrid, Ujú, haces lo que haces, hoy en día lo que te dedicas ujú. con cultura, política, eh, el adaptarte, porque ya de por sí salir de donde estabas, en otro entorno, tu Ujú. mismo país, pero ahora adaptarte quizás a otra cultura, ¿ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? ¿O ya es más fácil por todo lo que habías pasado? Pues quizá de cierta manera ha sido un poco más fácil, porque Claro. ya había pasado un poco por ese proceso. También he vivido en Marruecos, donde la cultura es muy distinta. De nuevo, ese proceso de adaptación, como ya lo había hecho en varias ocasiones, creo que no me costó tanto. De hecho, a mí me gustó. Como decía de pequeño, siempre quería salir y descubrir cosas nuevas. Yo quería empaparme de la cultura española, aprender todo lo que pudiese. De hecho, es un poco curioso porque ya llevo más tiempo en España que en los Estados Unidos, o sea que Sí. estoy un poco a Sí, caballo es que hablas muy bien entre... Sí. español. Cuando yo te conocí dije, pero qué bien me hablas el español, perfecto. Bueno, también siendo traductor son gajes de oficio Hay que que sí, hacerlo. sí, sí. Pero un poco a caballo entre las dos culturas. De hecho, cuando voy a los Estados Unidos, la gente me pregunta de dónde soy. Y júralo. Sí, sí, Y algo, cambiando un poquito el tema, que podíamos ahondar muchísimo en sí. esto, pero hablando de historia, escuchando tu historia, Ujú, eh, tienes un podcast interesante ujú, de historias ujú.
de un país Ujú. que no es el tuyo o sí es el tuyo ya porque tienes más tiempo viviendo aquí. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde nació esto? Y aparte como mucho suspenso, algo Sí. de hay terror un poco Ujú. Pues lo primero porque las historias siempre me han encantado. Las historias y son conectan sin divertidas, duda. sí, que es una forma un poco de viajar con la mente y pueden ser una escapatoria, pueden ser una forma de aprender algo nuevo, de ponerte en la piel de otra persona también, que eso tiene que ver un Mm. poco con el tema. Ayuda un poco. Sí. Pero lo más importante es que son divertidas. O sea, a todo el mundo le gustan las buenas historias. Spanish Sundown, así se llama el podcast, es un programa en el que cada episodio es una historia autocontenida, o sea que puedes escuchar el episodio que quieras. Y la premisa es que hay objetos en España que tienen voces atrapadas, voces del pasado que cuentan su historia. Entonces, ese objeto pues, puede ser un muro de ladrillo, puede ser un cuchillo, una pistola. Y sí es verdad que estas historias son un poco más de suspense, un poco más de terror. ¿Y el terror por qué? Pues de nuevo porque me parece que es un poco divertido. Siempre me ha gustado mucho ese género. Pero también porque me gusta el aspecto psicológico. Y a nivel psicológico, lo que más nos da miedo, o por lo menos a mí lo que más me da miedo, es lo que tengo en mi propia mente. Y es Ujú. una forma de explorar un poco eso y decir, ¿qué es lo que tengo en mi mente que me da miedo y por qué? Y en mi caso, y creo que en el caso de mucha gente, son las contradicciones que albergamos dentro de nuestras propias cabezas. Creo que es interesante ahondar un poco en ese tema y por eso lo he diseñado así, de esa forma. Y sin duda, esas contradicciones de lo que también de lo que yo pienso, por lo que me dicen Ujú. por lo que esperan de mí, Sí. y eso nos come. Mm, A veces sí. ese monstruo no es alguien, Ujú. sino lo que nosotros hemos creado o nos han hecho también crear en nuestra mente. Eso es. Sí. Eh, una historia específica que te guste, de todas estas que has hecho, una que tú digas, El podcast. wow, esta debes escucharla. Pues a ver, elegir mi preferida es muy difícil porque además es que saco un nuevo capítulo cada 2 semanas, con lo cual estoy encantado de hecho porque toda la investigación siempre estoy descubriendo Es historias, ¿no? genial, Sí, sí. es muy divertido y muy educativo también, que como siempre he sido un apasionado de la historia, pues esto es genial. Em, Acabo de hacer un capítulo sobre, para los oyentes que están aquí en Madrid, hay una mansión que se ve desde la A6 a la altura de Torrelodones, a mano derecha cuando vas hacia el norte, hacia la sierra, y está en lo alto de un acantilado, que se llama la mansión del Canto del Pico. Y yo siempre decía, ¿y esta casa qué es? Porque es que parece como si estuviese hecha para una película de terror de los años 40, así en blanco y negro. Así que fui en persona y porque esa es otra cosa que con cada capítulo me gusta grabar los sonidos in situ, o sea, que sean auténticos para que el oyente pueda cerrar los ojos y viajar un poco a través del oído. Y también me gusta hacer vídeos e imágenes para que puedan ver un poco cómo es el sitio. Entonces fui a esta casa y descubrí su historia, que pertenecía a un conde que la mandó construir en los años 20, en 1925 creo que fue. Y resulta que este señor estaba compinchado con un estadounidense que se llamaba Arthur Pine, que trabajaba para el magnate William Randolph Hearst, el señor de los periódicos, que todavía mucha gente en los Estados Unidos le conoce. ¿Y en qué consistía ese trabajo? Pues estaba expoliando todos los bienes de España, los bienes históricos, y estaba robando estatuas de monasterios y tal, ¿Qué y tal? montando subastas falsas. Y hasta hoy día hay una estatua que estaba en Burgos y ahora esa estatua está en el museo, en el Met Museum de Nueva York y todavía está ahí. Y el monasterio lo está reclamando. Si te metes en su página web, tienen ahí que explican toda la historia. Y en la página del Met, ahí puedes ver la estatua, que los oyentes, si quieren verlo a través de mi página web, ahí tengo links y todo y lo puedes ver. Pero en el catálogo del Met no menciono nada de su... Bueno,
hablan de su procedencia, que tenía de este monasterio, pero No no dicen, hablan para nada de la polémica. no O les sea, conviene. esta casa tiene que ver con esto. Y digo, pero menuda historia más alucinante. Y todo el proceso que haces de investigación está genial. Sí, es mucho de estar en el terreno, tener los ojos un poco abiertos, pero es que España tiene un sinfín de Sí. historias que la gente me dice, ¿de dónde salen todas esas historias? Y digo, es que hay tantas que no me da tiempo para contarlas todas. Pero qué guay, qué Sí, guay. Y siempre es lo que te llama el ojo. Vas a un sitio, pasas por un sitio, ves y dices, ah, esto me llama la atención. Vamos a ver qué hay sí. aquí. O los ojos o los oídos también. Si El sonido. como esto es ficción sonora, algún sonido que me llama la atención, las procesiones, por ejemplo, con la música religiosa, o por ejemplo, acabo de hacer otro capítulo acerca de los cucurrumachos. ¿Eso te suena? Cucurumacho, que Sí. creo que lo he escuchado. Sí, Sí. los cucurrumachos que es... Pero no tengo mucha idea, pero sí he escuchado la palabra. Sí, es una tradición que nadie sabe muy bien de dónde viene exactamente porque tiene miles de años. Pero se hace en la Sierra de Gredos, en Ávila, en pueblos muy remotos, y la gente se viste con ropa muy antigua, así como de lana, un poco sucia, con rayos de colores, luego se ponen máscaras con caras de jabalíes, con Ujú. cuernos de toros, y después, por eso lo comentaba a nivel sonoro, llevan cencerros y hacen como una especie de baile que es como muy espeluznante cuando estás ahí. Hay cientos de hombres ahí con los cuernos de ciervos, Uy, es de como estas toros. películas de terror. Total. Pues es el último capítulo que acabo de hacer y claro, yo estaba ahí grabando los cencerros y ya pues forma parte de la historia. Qué Que el guay. sonido es más importante que el aspecto visual incluso. Sí, en este caso y en el caso de tu podcast, el sonido Mm, marca también ese sí, precedente de trasladarme a lo que me estás mm, contando. sí. Eh, Teniendo en cuenta tu historia, Ujú, las historias que creas, ujú, que diseñas o que encuentras, ujú, eh, ¿te ha hecho entender de no cuestionar la historia de otra persona? mm. ¿Cuestionaste o cuestionas la manera de cómo te estaban criando o te has puesto a pensar también que así fue la manera como educaron a tus padres o a las personas que Ujú. estaban contigo en este proceso? Sí, bueno, yo diría que me ha enseñado más bien a cuestionar la historia de todo el mundo y también la mía propia, de darme cuenta de que no siempre tengo la razón, yo tampoco. O sea, yo diría que el mayor aprendizaje que he sacado de toda esta experiencia vital ha sido eso. También de cuestionar las historias de las personas un poco más afines a mí también. Como, por ejemplo, mira, te voy a contar. Cuando yo salí de la iglesia, yo tenía un rechazo absoluto, creo que también comprensible, debido a las experiencias que había tenido, todo el abuso que sufrí dentro de la iglesia. Tenía un rechazo hacia cualquier persona religiosa y sobre todo cristiana, protestante, evangelista. Yo decía, uy, no, fuera, 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 que Claro, es un mecanismo de protección. Luego, con el paso del tiempo, me di cuenta de que era un error, porque hay mucha gente maravillosa dentro de la iglesia, quizá no esa iglesia en concreto, pero hay muchas iglesias y muchas formas de entender la fe, y a lo mejor puede que yo no comparta la fe de esa persona, pero son muy buenas personas que están obrando mucho bien en el mundo. Luego hay otras personas, como acabo de decir, más afines de mí a nivel ideológico y su forma de ver el mundo, pero resulta que no son tan buenas personas ujú, y que ujú, no están obrando mucho bien en el mundo y exactamente. que están haciendo mucho daño, aunque compartamos la misma visión política, social. Y esa lección me ha costado un poco entenderla, pero creo que es importante, sobre todo en los tiempos que corren. Y es que todos tenemos, por eso que todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Claro. Y creo que tenemos que aceptar eso. Sí, pero Eh, cuesta, ¿eh? y ya que dices esto, yo me crié con mi abuela, era evangélica, Sí, cristiana evangélica, y yo de verdad puedo decir que el ser más noble que he conocido en mi vida ha sido mi abuela. sí.
pero no porque sea evangélica o Ujú. que fue Sí, cristiana. porque era buena persona. Veía cómo actuaba, cómo dejaba Sí, de tener algo ella para dárselo a alguien que conocía y que no conocía. sí, Cómo, y yo decía, pero también he conocido personas de la misma iglesia que mm, no tenían nada que ver con eso. sí, Y yo, en mi educación y mi crianza de padre, era católico. Entonces, ujú, yo en sí creo en Dios, creo en Dios, soy muy espiritual, soy muy de fe, pero no, ninguna religión me siento identificado por eso mismo. ujú, Aunque mi abuela es lo más grande de la faz de la tierra, porque por cómo era, la mujer más noble, ujú, mis padres de verdad, en cuanto a su religión también, no tan practicantes ni tal, ujú, pero sí, pero como veía tantos matices, sin ujú, darme cuenta, fui creciendo de esa forma y ujú, decía, no me ujú, siento como identificado con esto ujú, ni con esto otro, pero mira que he escuchado a personas decir, no creo en Dios, no soy ateo, y no me alarmo tampoco. ujú, Ah, ¿por qué? Y lo escucho y digo, ah, es decir, me siento tan bien porque ujú. no, y el tema de religión es algo bien complicado que Sí, llevamos miles de años armó guerras debatiéndolo. y Sí, guerras y sí. sigue la gente y yo me siento tan bien conmigo en este sentido porque mm, inconscientemente, quizás inconscientemente en la crianza que tuve, como veía Ujú, diferentes, no me alarmo ni digo, ah, sí, te va a ujú, llevar el demonio. sí. No, es como que si es lo que tú piensas y esas son, ok. Siempre y cuando trates bien a los demás, Sí, eso es exacto. lo más Es que importante. he conocido mucha gente que dice que es atea y me parece una excelente persona. Ujú, Y están pendientes del que está al sí, lado y tratan de no faltar. Y también todo lo contrario. ujú, También hay ateos que no, pero claro. como todo. Sí, Y llegar a este punto de entender que todos tenemos algo bueno y todos tenemos algo malo ujú, es importante. Entonces, Samuel, tú que has tenido eh, todo este proceso, que has ujú, compartido con nosotros esto que agradezco muchísimo. A alguien que quizás sigue estando cerrado un poco en ujú, que blanco, negro, bueno, malo, ujú, ¿qué, qué le podrías decir? No como consejo y no como verdad absoluta, como lo ujú, hemos dicho, pero desde tu experiencia, desde tu historia, ¿qué ujú. le podríamos compartir? Uf, es una pregunta bien complicada, porque yo creo que cada uno tiene que pasar un poco por su propio proceso. Pero yo diría, por lo menos en base a mi propia experiencia, lo más importante es hablar, estar abierto, dispuesto a dialogar con personas muy diferentes. Siempre, aunque no estés de acuerdo, por lo menos escuchar, porque así, incluso si no estás de acuerdo, vas a entender la perspectiva de la otra persona y vas a saber cómo combatirla si hace falta, incluso si yo qué sé, si su discurso es uno de odio o algo así, tienes que entender por qué se basa en eso. Yo lo que he aprendido, creo que muy a menudo y por desgracia, lo que le mueve a la gente es el miedo. En todos los ámbitos políticos, religiosos, muy a Sociales. menudo es el miedo. Y cuando entiendes el miedo de esa gente, lo puedes quitar, pero hay que entenderlo y hay que dialogar con esa persona. Y más que entender ese miedo de esa gente, me estás diciendo esto y me enciendes Ujú. un bombillito sobre principalmente aceptar nuestras sombras, porque Sí, si no aceptamos nuestras sombras, no voy a poder claro. aceptar las tuyas. Sí. Eh, a mí me ha costado, me Ujú, sigue costando, pero cada vez trato de aceptar más y entender que, mira, sí es cierto, quizás ujú, tú me conoces y para ti seré maravilloso y para otra persona no seré maravillosa. ujú. No quiero decir que le voy a hacer daño a otra persona. Sí, No creo que sea, conscientemente no creo que lo haga. Eh, pero hay cosas de mí que quizás te pueden afectar, ujú, quizás el que yo soy un poco soy educado de hola, buenas, sí, ¿qué tal? Pero que si no siento un feeling con la persona, soy más ujú, cerrado, soy más sí, distante, eso a la otra persona, dependiendo de lo que esté pasando, le puede sentar mal, se puede sentir mal, y sí, inconscientemente le estoy haciendo entonces sí, daño de una u otra forma a esta persona. sí. Entonces, ¿te ha costado tanto aceptar también tus sombras?
Hombre, Entonces, yo creo que a todo el mundo nos cuesta un poco, ¿no? En mi caso, yo reconozco que tengo el ego bastante fuerte. Creo que eso también ha sido un mecanismo de defensa, un poco de construir un yo muy fuerte para enfrentarme al mundo. Y eso puede tener sus cosas positivas, pero también puede tener sus cosas negativas, porque no siempre tengo la razón en todo. exactamente. Y esto pues se remite un poco al tema que estaba comentando antes. Creo que lo ideal es siempre estar en un estado de evolución, evolución constante y aprendizaje, de automejora. Y eso no lo puedes hacer si no reconoces las propias sombras que tienes en tu interior. Tienes que reconocerlas. Y eso pues sí, me ha costado un poco más. eh, pero bueno, lo voy aprendiendo poco a poco. Tengo una pareja muy paciente conmigo. Tengo suerte en ese sentido. Importante el rodearnos de Sí, personas que... sí. Y Samuel, ese niño que salió de esa burbuja que vivía hasta ahora, sé que hay muchos cambios porque desde niño nosotros hasta que vamos creciendo vamos teniendo cambios, pero ¿qué verdad más profunda ha cambiado en ese Samuel pequeño ahora, cuando salió de esa burbuja? ¿Cuál es esa verdad como más notoria que tú dices, sin duda, esta es la principal? Mm. Pues creo que me voy a repetir un poco y diría que la verdad más absoluta es que no existe una verdad absoluta, que es lo que más me ha costado entender y aceptar. Todavía lo estoy explorando y aprendiendo, pero yo diría, en mi caso, eso ha sido la lección más importante. De verdad, gracias por dedicar un poco de tiempo Gracias a ti. a compartir, no solo conmigo, sino con todos los que están allí pendientes de la vuelta a ti. Eh, Quiero que hagas una invitación para que vayan a tu podcast, lo vean, lo sigan, lo escuchen. Sé que tienes dos, Sí, así de hecho, que sí. te invito a hacerlo. Pues mira, de hecho, sí, efectivamente. Tengo dos podcasts. El primero que hice ya hace un par de años, durante la época de COVID, justamente, que se llama Fundamental. Y este podcast está en español, o sea que para los oyentes hispanohablantes. Y ahí justamente cuento un poco la historia de mi salida de la iglesia. Y explica también la trayectoria política e histórica del colectivo evangélico en los Estados Unidos y por qué tiene tanto poder político y por qué está tan dentro de la Casa Blanca en estos momentos. Ese es el primero. Luego el segundo, que no tiene nada que ver, o sí, a nivel psicológico, es Spanish Sundown. Y pues es el podcast que estábamos comentando, que son las historias del pasado de España, que es más como ficción sonora y donde juego mucho más con los sonidos y que es más divertido en ese sentido. Y se pueden escuchar los dos podcasts en todas las plataformas, en Spotify, Amazon, buscando Fundamental o Spanish Sundown. Y ya está, espero que lo disfruten. Bueno, sí, muy bien, así es. Y, y tal vez crecer no sea aprender más cosas. Ujú. Tal vez crecer sea perder certezas, Efectivamente. porque durante mucho tiempo vivimos pensando que el mundo es simple, que hay buenos y malos, que hay víctimas y verdugos, como lo dije, que hay quienes tienen la razón y Sí. quienes están equivocados. Ujú. Pero la vida, cuando realmente la vivimos, nos va enseñando algo distinto. Nos enseña que dentro de cada persona hay contradicciones, que todos somos capaces de lo mejor y también de lo peor, y, y que muchas veces aquello que criticamos fuera también vive dentro de nosotros. Tal vez evolucionar no sea convertirnos en la mejor persona. Tal vez evolucionar sea convertirnos en personas más conscientes de nuestras luces y por supuesto también de nuestras sombras. Porque cuando dejamos de dividir el mundo en buenos y malos, algo cambia. Empezamos a escuchar más, a juzgar un poco menos, a entender que todos en alguna forma estamos en proceso. Y con eso me quedo. Gracias, Samuel, Gracias a ti. por compartir este camino. Y a ti que nos estás escuchando, te dejo una pregunta para que te acompañe cuando terminemos este episodio.
¿En qué parte de tu vida sigues viendo el mundo en blanco y negro? Cuando tal vez la vida te está invitando a descubrir y recorrer sus matices. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.